Entonces, como eso yo lo veo en la clínica, es lo que más exige. Si uno no sabe dosificar niños, uno no puede fluir en la medicina. ¿Listo? Aparte, fármaco es muy chévere, porque es que si ustedes saben diagnosticar, si ustedes encuentran la patología, si ustedes dicen, es que este perro, este gato, este caballo, este cerdo, lo que sea, tiene tal cosa, pero yo no sé cómo abordarlo terapéuticamente, no hacemos nada. Usted puede ser el putas de aguadas diagnosticando, pero si no manda el medicamento, no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, fármaco es una asignatura, niños, que uno la ve, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver. Y se los digo no es porque la vayan a repetir, no, sino porque yo como médica es algo que sigo estudiando todos los años. Yo estoy afiliada a una plataforma que me va tirando todo el proceso de qué sale del mercado, qué entra al mercado, qué sale del mercado, qué entra al mercado, qué molécula salió, qué molécula ya no sirve, qué enfermedad se descubrió, cómo se trata esa enfermedad, ¿cierto? Entonces es un tema que uno toda la vida lo tiene que seguir estudiando. No se me azaren con, profe, ¿qué es un montón de medicamentos? ¿Yo cómo voy a aprender eso? No, yo más, pues obviamente sí se tiene que aprender ciertas cosas para los exámenes. Pero a lo que voy con esto es, digamos, este primer abordaje de farmacología que ustedes se están acercando es para uno reconocer los grupos farmacológicos. Y por eso vamos a empezar viendo así, por AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, vemos AIES, vemos opioides, vemos, digamos que vamos a empezar el módulo de manejo de la inflamación y del dolor. ¿Listo? Porque si a mí me llega un paciente y uno dice, listo, está inflamado, tiene dolor, yo me acuerdo que existen los AINES. Si no me acuerdo de los AINES puntuales, me acuerdo que existe el grupo. Y me voy al libro de fármaco a buscar los grupos para ver qué fármaco es el más adaptado al paciente que voy a atender. ¿Listo? El libro de fármaco, que yo se los mandé hace poco, que empecé a aparecer subversivamente, son dos libros. El libro de Ploms es un vademecum, que es el único vademecum que está, digamos, siguiendo los lineamientos de la FDA y que tiene abordando todas las especies. ¿Listo? Es el único que te da dosis. Si el medicamento está aprobado en camellos, te va a decir la dosis en camellos. Si el medicamento está aprobado para reptiles, te va a decir las dosis de los reptiles. ¿Qué es lo más bacano de ese libro? Que es un libro que está sustentado en artículos de revisión y de investigación o en la experiencia de los médicos veterinarios más tesos del mundo. Porque dicen, este medicamento no está aprobado para su uso por la FDA veterinaria, pero la experticia clínica lo usa a esta dosis bajo estas condiciones. ¿Listo? Es un libro que se está actualizando cada 2 años. Entonces, ¿qué hago yo? Yo compro un libro cada 4 años, que ya, digamos, salen cosas del mercado y meten cositas. Entonces es muy chévere porque se mantiene muy actualizado. Eso tiene aplicación en el celular, lo pueden bajar. Creo que ustedes como estudiantes les dan un periodo gratis de la aplicación, entonces lo pueden bajar. Ya cuando pierdan el beneficio de ser estudiantes, ya digamos que hay que comprar. Y la aplicación es costosísima cada año, sale mejor comprar el libro e irlo actualizando cada 2 años si te da o cada 4 años. ¿Listo? El libro de botana, que es el azulito de edición panamericana, es un libro donde ya te explica para qué usarías este grupo farmacológico. O sea, el de Ploms, yo ya sé que voy a ir a buscar. En el de Ploms yo voy y busco la etorfina, la morfina, el meloxicam, el pirocoxib, voy y busco puntualmente el medicamento. Me da la dosis, me da toda la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Listo? El de botana es, pues pucha, yo sé que tengo que mandar un antiinflamatorio, pero no me acuerdo cuáles hay, no sé cuáles son los mejores, entonces en botana te va a decir, básicamente lo que yo les doy en clase es lo que está en botana, por decirlo así. Entonces los guía, los ubica y ya uno a partir de ahí pasa al de Ploms. ¿Listo? No es que un libro sirva más que el otro, los dos se complementan. ¿Listo? Que fármaco es una materia compleja. Ustedes a cualquier médico que les pregunten, las materias más difíciles de la carrera se llaman microbiología, farmacología, parasitología y patología. ¿Listo? Son las materias más difíciles. Les doy un ejemplo. Este pechito le tocó ver en el mismo semestre parasitología, microbiología, farmacología, patología y
la última de anatomía. Era una historia de anatomía rara. Yo tenía 10 y 12 materias por semestre y estudié acá. Esta modificación de pensum quitó eso y hizo que fueran siendo ascendentes. ¿Por qué se los digo? Pero es que yo tengo mucho que estudiar, entonces yo los miro y ya, tan inocentes. A mí se me dañó el músculo ciliar del ojo en ese semestre por estudiar tanto. No, me dio un espasmo, marica, ¿quién le da eso? Me dio un espasmo en el músculo ciliar del ojo. Yo terminaba de hacer el parcial de micro, que mi profesor ya se murió en paz descanse. Yo le decía vampirín, un gordito así con niñitas. Y te entregaba una hoja de oficio blanca con 4 preguntas y uno, breve, literal, era escriba todo lo que yo le di en clase. Y eran 5 hojas, tamaño oficio por lado y lado, no, hágale. Yo no sé ese señor cómo revisaba eso, pero lo revisaba porque hasta comas, puntos y ortografía te corregía. Entonces yo terminaba el parcial y lo iba a mirar allá y veía a Manuela por allá borrosa en el abismo. Yo ahí, ¿qué me está pasando? Perdí, literal me quemé las pestañas estudiando veterinario, ¿listo? Entonces, nombres fugaces, para yo ir ubicando la anatomía de cada uno de ustedes. Sofía, Laura, Salomé, José, Hanna, Joana, Mateo, Sofía, Paula, Elena, ¿cómo? Laura, ¿cómo? Juliana, Jonathan, sí, también viene por eso. Natalia, Juan, José, Salomé, Isabel, Carolina, Susana, Manu, Ricardo. Listo. Mucho gusto, Sara. Entonces, niños, sin miedo, me preguntan, a mí me encanta hacerles bullying, no lo tomen personal, es para meterle un poquito de sabor a la cosa. Les explico 80 veces si me están poniendo cuidado. Si no me están poniendo cuidado, ahora empieza el piloto automático y fluye. Y me preguntan y digo, no me estabas poniendo cuidado y fluye. ¿Listo? ¿Una sola mano? Yo les paso todas las presentaciones. No se estresen por lo que esté acá. Escriban lo que yo les digo adicional. ¿Listo? Que todas las presentaciones yo se las paso. O sea, conmigo el tema visto se los paso. Los lleno de talleres. Porque necesito que dominen lo que son los ejercicios. ¿Listo? Uno no tiene 20 oportunidades para dosificar un paciente. No tiene una única oportunidad para dosificar un paciente. O para matar a un paciente. ¿Listo? Hace un mes, ustedes ya vieron anestésicos con el profe Ricardo. Hace un mes me llamaron a atender una perrita que llegó con creatinina de 8, que llegó muy mal. Y yo les dije, pues realmente mi sugerencia es una aplicación de eutanasia. Me dicen, sí, lo que pasa es que ya le aplicaron la eutanasia. Exacto. Y yo, vení, explícame, te cuento. Niños, vamos a bajar eso porque mi expresión corporal lo necesita. Entonces, todos estamos vacunados. Sí. Yo también, ya me aplicaban la otra de AstraZeneca, que fue puta pateada, o sea, me ganó peor, pero. Entonces, yo pregunté, y yo, Dani, vení, ¿cómo así que ya le aplicaron la eutanasia? Sí, lo que pasa es que viene de otra veterinaria, donde ya les dijeron que estaba muy mal, y le aplicaron la eutanasia. Y al otro día, la perrita revivió. Es la segunda vez en mi vida que me cuentan ese cuento, porque después les cuento el otro cuento que ya estuvieron, de los que ya estuvieron conmigo antes, que pasó hace mucho tiempo, que fue a carga de un rotante, pero culpa también del profe. Yo venía y me entiendo, mejor si saben que aplicaron la eutanasia claramente a la dosis que no era. Niños, es la única vez en la vida en la que ustedes pueden decir, aplíquele lo que sea, es que es para que se muera. Y en el único momento en el que tenías que hacer eso, no lo hiciste. Lo aplicaste mal. Anestesiaron a perro. No sé qué tipo de médico estaba a cargo, porque uno ausculta y uno sigue signos vitales para ver si sí funcionó. Entonces la señora que dijo, no, pues yo cómo voy a eutanasiar mi perrita si de la eutanasia y no se eutanasió. ¿Cierto? Finalmente, después de un tiempo de tratamiento, ya se habló con la tutora y se definió que se había que aplicar eutanasia bien aplicada. A lo que voy con esto es, solo tenemos una única oportunidad en la vida para dosificar. Una única aplicación de medicamento. ¿Listo? Entonces hay que hacerlo perfecto. Por el hecho de que ellos no hablen, no quiere decir que me puedo equivocar. Y es muy triste porque en ellos es donde más equivocaciones se ven. Sobre todo
que nosotros tenemos bajo al cargo de nosotros, yo tengo estudiantes, tengo auxiliares, tengo estudiantes de auxiliares. Y con todo el respeto del mundo de los auxiliares, hay unos maravillosos, pero hay otros que les tengo miedo. ¿Listo? Porque aprenden a decir, 10 ml por kilo, pero es que eso no es así, es que no son 10 ml por kilo, es 2.5 miligramos por kilogramo, 0.5 microgramos por kilogramo, 10 miligramos por kilogramo. Hablamos como médicos, no como, digamos, amantes de una profesión que uno no ejerce. ¿Listo? En el único momento en el que uno habla de ml por kilogramo es cuando ya estamos hablando de una explotación como tal, que ya se ha hecho dosificaciones y que por rangos de peso, Jonathan dice, aplicarle por favor, este cerdo pesa 300, es 5 ml por kilo, aplicarle, no sé, 50 ml, ¿cierto? Pero es porque ya están dosificados y eso ya está bajo un cargo de un veterinario. Pero en clínica de grandes y de pequeñas, caballos, mini horses, ponis, perros, gatos, hurones o lo que sea, entre más chiquito el animal, más exacta la dosis debe ser. Entre más pequeño el animal, más probabilidades de intoxicación. Entre más pequeño el animal, más probabilidad de que puedo matar al paciente equivocándome por 1 mililitro. Pero si le puse 1, era 0.7, de 0.7 a 1 en un conejo lo mató. ¿Listo? Entonces tiene que ser exacto. Entonces vamos a empezar hablando de antiinflamatorios no esteroideos. Este es el módulo de manejo de la inflamación y del dolor. Empezaremos hablando de la inflamación. Si hoy dicen, pues pucha, no me acuerdo ni de mandrake, de fisiología de la inflamación, salen de acá, repasan clase y repasan fisiología de la inflamación. ¿Listo? Porque de la inflamación vamos a hablar toda esta semana y la otra. Entonces, este es un grupo farmacológico, niños, que es de los más estudiados porque es de los más usados, que es de lo que más uno encuentra en... ¿Qué es lo que más le meten las casas farmacéuticas al desarrollo de medicamentos? Le meten al desarrollo del manejo del dolor. Vamos a bajarla así. Esta soy yo, fármaco vuelve a mi vida. Le meten al manejo del dolor, manejo de la inflamación, manejo paliativo de un paciente. A lo que más le metió una casa farmacológica a desarrollar, pues en los últimos 2 años era, marica, tenemos que sacar la vacuna contra el coronavirus porque si no, eso nos va a matar, ¿cierto? Y a eso le metieron full. Y eso es una ventaja muy grande porque yo ya no le tengo que explicar a un propietario cuando hay que hacer una PCR o un examen rápido, o sea, todo se facilitó, ya la gente entiende eso. Pero también la gente se cree farmacóloga y exige, dime la eficacia y la especificidad. Yo, señor, ¿usted sabe qué es eso? No, yo paso de uno. ¿Listo? Entonces, a lo que más le meten desarrollo es normalmente a manejo de dolor y manejo de la inflamación. Si alguno de ustedes ha tenido un paciente con cáncer o un paciente con una artrosis, un familiar con cáncer, un familiar con artrosis o con artritis, o si alguno de ustedes ha tenido dolores muy fuertes, saben que eso quita calidad de vida. Entonces, a lo que más le meten las casas farmacológicas es a buscar mejorar la calidad de vida. Y este es uno de los grupos farmacológicos que tienen esa capacidad, mejorar calidad de vida. Es para contrarrestar dolores agudos y crónicos y para contrarrestar procesos inflamatorios agudos y crónicos. Y eso quita calidad de vida. ¿Listo? Entonces, esta imagen a mí siempre me gusta ponerla porque el único dolor soportable es el dolor ajeno. ¿Listo? Y esto a mí me lo enseñó mi profesora de anestesia, que era una tesa en veterinaria, pero ya es trabajadora social. Se cansó de la veterinaria. Eso puede pasar. Como usted puede cansar de cualquier profesión. Isabel decía, no hay nada peor que uno decir es que no le duele. ¿Usted cómo sabe que no le duele? Todos tenemos umbrales de dolor diferentes, absolutamente todos, ¿cierto? Para mí es fácil existir con una fractura de una costilla, literal, no me doy cuenta, tenía una fractura de una costilla. Eso a otro sujeto lo tira y lo pone mal, ¿cierto? En ellos pasa lo mismo. De hecho, hay animales que son estoicos. ¿Qué es un animal estoico? Un animal que oculta el dolor. El animal estoico, por lo general, es el que expresa, como en el mundo salvaje, el caballo,
el bovino, los cerditos, ellos no tienden a mostrar casi el dolor. Aunque si uno va a los perros y a los gatos, el perro es súper dramático, el gato no tanto, el gato se oculta, el gato se esconde. En cambio, el chihuahua con dolor, uno no lo hace, ¡ah! Está gritando allá, uno se asoma en el consultorio, no, marica, ¿qué pasó? Y el doctor con la jeringa así mostrando, no le ha hecho nada, no le ha hecho nada. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que ellos tienen los mismos nociceptores que tenemos nosotros. Ellos sienten dolor. Si a mí eso me podría doler, ¿a por qué no? Entonces, el manejo del dolor siempre se tiene que tener en clínica, ¿listo? Es muy triste uno llegar a un hospital y ver un paciente que está con una masa gigante, con un proceso de piel inflamado y sin un solo medicamento para manejo del dolor. Entonces, les pongo el ejemplo. Piensen cuando uno tiene un uñero y uno está dormido. Uno siente el uñero a las 2, 3, 4 y 5 de la mañana enredado en la cobija. ¿Cierto? La piel duele muchísimo. Y la gente a veces se le olvida que la piel duele y no manda analgesia para el dolor de la piel. ¿Listo? Entonces, siempre ponernos en las patitas de nuestros pacientes para saber qué manejo debo de hacer. Entonces, es importante entender la diferencia entre dolor e inflamación. Porque el uno no implica el otro. Es decir, si yo tengo inflamación, dependiendo del grado de inflamación, puedo no tener dolor. Ejemplo más sencillo. Si yo tengo una ronchita pequeña de un zancudo, a mí eso me pica, eso se inflama, pero eso no me genera dolor necesariamente. Pero si yo tengo una reacción alérgica a una picadura de abeja, ahí sí duele, porque uno siente todo el brazo caliente, uno siente como un edema turgente y uno dice, me está doliendo, ¿cierto? Uno siente que le palpita. Entonces no todo lo que se inflama duele, pero ciertos grados de inflamación sí generan dolor. El dolor no necesariamente está acompañado de inflamación. Yo puedo tener un dolor producido por un cuadro inflamatorio, pero yo puedo tener un dolor simplemente neuropático, o un dolor de una artrosis que ya no se inflama, o un dolor, por ejemplo, dolor de cabeza. ¿La cabeza está inflamada? No, pero es dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al origen, voy a tratar. Porque si no hay inflamación, los antiinflamatorios no esteroideos no necesariamente aplicarían. ¿Listo? Digo no necesariamente porque van a aprender, pero ¿cuál es la palabra que más me gusta a mí? Depende. ¿Listo? Entonces el dolor, vamos a tener diferentes tipos de dolor, que de acuerdo al estímulo del dolor, vamos a tener el abordaje terapéutico de ese dolor. Yo tengo que el dolor puede ser por origen del nociceptor, que es el que todos conocemos, claro, el receptor que percibe el dolor. Pero yo puedo tener un dolor que también puede ser térmico, yo puedo tener un dolor que puede ser mecánico y yo puedo tener un dolor que puede ser químico. El dolor de una quemadura es diferente al dolor de un aplastamiento. ¿Listo? El dolor de una fractura, que es algo mecánico, puede ser diferente al dolor de un pinchazo. Son distintos. Piensen en el cuerpo de ustedes. La mejor forma de uno aprender es interiorizar en sensaciones propias. Pues si yo sé que a mí me duele cierta cosa, a él le tiene que estar doliendo, ¿cierto? El dolor puede o no estar acompañado de signos cardinales de la inflamación. Entonces es recordar que la inflamación sí tiene signos cardinales, que son rubor, tumor, calor, dolor, pérdida de la función y cambios microvasculares. Esta es la última clasificación del proceso de la inflamación. Si yo tengo una inflamación, tengo rubor, que es ese eritema, tengo tumor, que es el edema, que va surgiendo porque llegan sustancias preinflamatorias. Uno toca esa zona y esa zona se siente caliente, hay calor, porque hay dilatación microvascular. La pérdida de la función no necesariamente puede estar, depende de qué tan inflamado esté. Pero pensemos cuando se nos inflama, pues yo no sé ustedes, yo soy alérgica a la picadura de abejas, pero como que a veces sí, a veces no, dependiendo de él. Pero, por allá en la pandemia, caminando así salvajemente en el apartamento, pisé una abeja y se me inflamó el pie hasta la rodilla. Y la picadura fue en el dedo gordo. ¿Listo? Ahí perdí la función de esa pierna, porque estaba tan inflamada que no la podía, del pie no lo podía doblar. ¿Listo? Pérdida de la función es que lo dejes de sentir, lo estás sintiendo, es que no puedes hacer el movimiento que normalmente hacías. ¿Listo? Entonces, este dolor, que vuelvo y les digo puede estar acompañado por la inflamación o no, vamos a tener que el dolor lo podemos clasificar en 3 tipos de dolor: dolor visceral, dolor somático y dolor neuropático. El dolor visceral es ¿cuál? El que viene de las vísceras.
estómago, irritación del colon, el cólico menstrual o el cólico que nos da, por ejemplo, a las niñas, ¿cierto? El dolor de cara, que es un dolor que dependiendo de la afección de la víscera tendrá un grado distinto de dolor. ¿Listo? El dolor somático es el dolor musculoesquelético. ¿Quiénes de ustedes se han fracturado algo? ¿Se acuerdan del dolor de la fractura? Les puedo asegurar que no. Uno no se acuerda del dolor de la fractura. ¿Por qué? Porque el dolor es tan fuerte que se bloquea. De hecho, pregúntenme por el dolor del parto. El dolor es el hiperpucho. Pero si yo trato como de recordar realmente la sensación, lo tengo completamente anulado. Pero sé que dolió mucho. ¿Listo? El dolor musculoesquelético es un dolor muy fuerte. Es un dolor que si es ortopédico duele muchísimo. No hay nada peor que tener un pie esguinzado o tener un espasmo en el músculo. A todos yo creo que nos ha dado mico, ¿o no? Y uno es de mico y uno es así tullido, no es tan horrible, porque es el músculo diciendo, mi amor, yo sí existo, aquí estoy siempre, ¿listo? Es el músculo que está generando dolor. El dolor somático duele mucho, porque es que hay gente que suele decir, no, eso no duele tanto, no, eso sí duele mucho, ¿listo? Entonces hay que pensar en nuestros equinos, que son animales de deporte, son animales que tienden a tener más problemas musculoesqueléticos y son animales que ocultan el dolor. Entonces hay que entender que ellos seguramente lo que te muestran de dolor tienen más dolor. ¿Listo? Y el neuropático, que es el dolor que proviene del sistema nervioso periférico o central, es el dolor más difícil de manejar. ¿Listo? Porque es un dolor que es crónico. Y cuando las cosas se vuelven crónicas, a diferencia del dolor con el resto de las enfermedades, no se vuelve más llevable, se vuelve más insoportable. Un animal o una persona que tenga un dolor crónico se puede volver hipersensible o alodínico. ¿Qué es la alodinia? La alodinia es la manifestación de dolor ante un estímulo que no debería producir dolor. Entonces es yo coger y le hago a Paulina así en la cabeza y Paulina ya grita. Marica, pero ¿qué es esa hipersensibilidad? Es esta hipersensible, porque tiene un dolor crónico neuropático que ya la hace más sensible a los otros dolores. Entonces hay razas que tienden a ser hipersensibles. Por ejemplo, el chihuahua, que es dramático, pero es que ese man siente más que el resto. Listo, sino que es que también es una raza compleja, con propietarios complejos, pero hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Este tema es muy fácil, como todos los temas de fármaco. Entonces, el tratamiento del manejo del dolor siempre me gusta tener presente las 5 libertades de los animales, que eso es bioética o ética profesional, que vuelvo y les digo, el único dolor soportable es el dolor ajeno. Entonces yo tengo que tener que las 5 libertades, la primera libertad es libertad del dolor. Niños, yo sé que muchos de ustedes, de pronto, por sus condiciones de, profe, es que yo soy ganadero, yo tengo producción de ganadería, a mí me gustan las grandes especies, son un poquito más agrestes, por decirlo de alguna forma, pero yo como médico veterinario zootecnista tengo que garantizar que si yo voy a castrar un ternero, ese ternero no debería estar produciendo dolor. Yo no tengo por qué amarrarlo de las paticas, tirarlo como un animal salvaje y quitarle los testículos. No, es que no le duele. De hecho, se ha demostrado que aplicarles 2 centímetros de lidocaína en el cordón espermático, bueno, de acuerdo al peso, pero aplicar lidocaína en el punto de bloqueo de los testículos hace que ese animal empiece a comer mejor, más rápido que el que no. Entonces gana peso más rápido. ¿Listo? Profe, pero es que los costos sí, pero son buenas prácticas de manejo. Que al paso en el que vamos en este mundo, la persona que consuma carne va a empezar a exigir eso. Porque si yo voy a consumir carne, por lo menos que el animal haya vivido lo mejor posible y que haya tenido un buen proceso durante toda su vida, ¿cierto? Libertad, que no tengan hambre ni malnutrición. Libertad de disconfort, y este disconfort siempre se puede poner de la mano con cosas que generen dolor o maluquera en general. ¿Listo? Libertad de enfermedades y de daños, es decir, yo tengo que garantizar que si se enferma lo voy a tratar, no lo voy a manejar. Y libertad de expresar su comportamiento normal, y esto es muy importante porque esto tiene que ver, digamos, con, esto ya es como parte clínica, la humanización de las mascotas o de los animales
Pues el perro que ni siquiera lo dejan caminar, que no lo dejan ni siquiera coger una pelota porque pues, no comas manga, guácala, ya los perros hacen pipí por eso. Perro, listo. Yo amo mis perros con todo mi corazón, les doy la mejor calidad de vida, pero pues jamás ven a una cocada con un moño, ni uña pintada, o sea, no. Les pongo un busito si a veces si está haciendo mucho frío, porque puede que no toleren bien el frío. Pero es dejarlos comportar como animales, ¿listo? Entonces, ¿cómo determinar el dolor en el paciente? Este perrito se llama Freud. Ese perrito que estamos ahí viendo imaginariamente. Se llama Freud. ¿Qué le ven a ese perro? Que no es normal. Está en psicosis, posición de psicosis. Está completamente encorvado, tiene la cabecita baja. Es un paciente con un dolor abdominal severo. ¿Listo? Entonces, yo debo determinar el grado de dolor que tiene el paciente gracias al examen físico del paciente. Esto se puede relacionar con unas escalas de manejo de dolor que uno clasifica entre 1 y 5, 1 y 9, la escala de Glasgow, para que la busquen, que es la que más aplicamos para clasificar el dolor. Entonces yo veo al paciente, yo este paciente ya sé que tiene dolor, pero ¿cómo termino de completar que tiene un cuadro de dolor? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Por lo general el paciente con dolor va a tener frecuencia cardíaca alta, el paciente con dolor va a tener respiración taquipneica, ortopneica, respiraciones distintas. De acuerdo al lugar del dolor, la puede tirar abdominal o la puede tirar superficial. En este caso, Freud tenía dolor abdominal, entonces la tiraba torácica superficial. Salivación. La salivación es más como de gatos. Vocalización. Se quejan. Se esconden. Ocultarse es más de los gatos. Piensen que el animal en su naturaleza cuando va a morir se aleja y se esconde para que nadie lo encuentre. ¿Listo? Se dejan de acicalar, aplica para felinos, y duermen en exceso o descansan en exceso. ¿Listo? Entonces yo tengo que clasificar el dolor que tenga el paciente para uno determinar la terapéutica que vamos a utilizar. Para poder entender, niños, acuérdense que yo les paso todo eso, para poder entender el manejo del dolor, el mecanismo de acción siempre será basándose en la fisiología del problema. ¿Listo? Por eso les digo, repasen fisiología. Entonces, si yo voy a hablar de manejo de la inflamación, tenemos que recordar la fisiología de la inflamación para poder determinar en qué puntos farmacológicos vamos a actuar. Esto termina siendo el mecanismo de acción y ya van a ver por qué. Entonces, en la fisiología de la inflamación, alguien que tenemos que recordar que es súper importante es el ácido araquidónico. Recuerden que el ácido araquidónico es una molécula que se encuentra dentro de las células y que se libera al momento de haber una ruptura de membrana celular. Cuando se daña la membrana celular es que se produce la liberación de este ácido araquidónico. De hecho, es un fosfolípido de membrana. ¿Listo? Y es el precursor de un montón de eicosanoides. Entonces a uno le dicen, ¿oíste? ¿Qué es un eicosanoide? Una prostaglandina, un tromboxano. Entonces son eicosanoides. ¿Listo? Se libera de la membrana celular por acción de la fosfolipasa A2 o la fosfolipasa C. Que de acuerdo si es la fosfolipasa A2 o la fosfolipasa C, o cuál de las dos van a actuar, es de acuerdo al origen del daño. Es decir, si es un daño fisiológico de mantenimiento, ejemplo más sencillo, el eritrocito pasa por un microcapilar muy estrecho y el eritrocito pasa haciendo esto por el capilar, lo inflama, pero eso es fisiología. Entonces ahí actuaría, por lo general, la fosfolipasa C. Pero si es que me dio un totazo, o el paciente tiene el síndrome del gato volador, o sea, dijo, voy a volar, se tiró del piso 14 y cayó como un pollo, es un politrauma, va a ser la fosfolipasa A2, porque es una injuria, es algo patológico, no es algo normal. ¿Listo? Y eso va a hacer que se produzcan prostaglandinas que terminan haciendo la cascada de la inflamación, que ya la vamos a seguir viendo. Se requiere de niveles de calcio para poder hacer todo este proceso. Calcio como segundo mensaje.
artículo hermosísimo que me encontré la semana pasada, o sea, así como la mano de mi Dios en un frasquito por la clase, y es la fisiología del ácido araquidónico, pero realmente es la fisiología de la cascada de la inflamación. Entonces tenemos, en la parte superior, estamos viendo cómo va con el inglés chicuelo. Si vamos mal, los invito a que mejoremos nuestro nivel de inglés con las películas. Mentiras. La membrana celular, vamos a tener, miren el rayito. El rayito llega un proceso desafiante sobre esa membrana. Se daña esa membrana, ¿ves? Todavía no voy a decir si es bueno o malo el daño, simplemente se daña la membrana, ¿ves? Al dañarse la membrana, vamos a liberar el ácido araquidónico. Esa liberación de ácido araquidónico va a hacer que salga ácido araquidónico a circulación. Entonces resulta que el ácido araquidónico dice: necesito que alguien actúe en mí para poder tener vías de acción adicionales. Es decir, cuando se libera el ácido araquidónico, de forma inmediata salen dos enzimas a actuar. ¿Cuáles dos enzimas? La ciclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2. La famosa COX-1 y la famosa COX-2. ¿Listo? Tenemos que esas ciclooxigenasas, vamos acá, vamos a poner el rayito, son enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas procesan, hacen cosas. Esas enzimas van a ir a procesar ese ácido araquidónico, lo van a coger y lo van a transformar. Háganse de cuenta que las ciclooxigenasas son un coach y el ácido araquidónico está perdido en el tiempo y en el espacio y no sabe qué hacer con su vida. Entonces llegan los coaches, es el COX-1 y el COX-2, y dicen: mi amor, vamos a transformar tu vida. Y la transformación de vida es producir prostaglandinas y tromboxanos, ¿cierto? La COX-1 es liberada para procesos fisiológicos de mantenimiento. El ejemplo del eritrocito perdido en el tiempo y en el espacio que rayó las paredes vasculares. La ciclooxigenasa tipo 1 se libera para transformar el ácido araquidónico y producir prostaglandinas y tromboxanos, entre comillas, niños buenos. Es decir, para reparar tejidos que se dañaron por procesos fisiológicos normales. ¿Listo? Es el que va a mantener la mucosa estomacal, es el que va a mantener, ya igual eso lo vamos a ver más adelante, pero es el que mantiene mucosa estomacal, el que mantiene la irrigación renal. Y la COX-2 es el coach que sale cuando hay un proceso de injuria externa, hay un proceso fisiopatológico, hay una patología, ¿listo? Se golpeó, se cayó, hay infección, hay algo que normalmente no debería de estar. Entonces la COX-2 es la que se libera ante una enfermedad y va a producir prostaglandinas y tromboxanos que promueven la inflamación. Es decir, que ahí es donde vemos el edema, el tumor, el calor, toda esa situación. ¿Listo? Estas prostaglandinas van entonces a producir tromboxanos, prostaglandina I2, que es la prostaciclina, y prostaglandina E2. Estos cositos que ustedes ven acá abajo son los receptores que se han encontrado donde se pegan las prostaglandinas para producir más inflamación y donde se pegan los medicamentos para antagonizar las prostaglandinas. ¿Listo? Entonces por eso les digo, esto mismo es fisiología, pero esto mismo es el mecanismo de acción, porque de acuerdo a lo que yo necesite, vamos a actuar. Entonces me devuelvo en este mismo grafiquito. Sigan la luz roja. Miren qué dice ahí, NSAID. NSAID es AINES en inglés. ¿Listo? ¿Qué me están diciendo ahí? La mayoría de los grupos de los AINES, digo la mayoría es porque vamos a ver algunos que puntualmente actúan más abajo, actúan bloqueando COX-1 y COX-2, o sea, bloquean al coach de vida, para que el ácido araquidónico nunca se transforme, entonces nunca se producen prostaglandinas y tromboxanos. Pero ojo que ahí no estamos hablando de selectividad, estamos hablando de las ciclooxigenasas en general. Vamos más arriba, que es el tema que sigue. Las fosfolipasas, que es el que hace la liberación del ácido araquidónico de la membrana, se inhiben por los corticosteroides o por los AIEs, que son antiinflamatorios esteroideos.
este, que me dicen que es el grapiprant, que es de los maropitanes, que me genera antagonismo puntual del receptor de la prostaglandina E2, EP4. Y es una INE, pero no actúa por allá arriba, viene y actúa puntualmente acá. Entonces, a medida que vamos desarrollando la farmacología, van sacando medicamentos que son más puntuales. Entre más exacto, menos efectos adversos, menos efectos tóxicos. Entre más arriba el bloqueo, más efectos tóxicos, más efectos adversos. ¿Listo? Entonces, esta es la misma perrita despelucada, es otro tipo de gráfico, pero en español. Donde tenemos que ya me están hablando no de liberación de ácido araquidónico, sino que me están hablando qué pasa cuando hay una injuria aguda. Es decir, qué pasa cuando yo daño un tejido. Si yo daño un tejido por trauma, infección, isquemia, toxicidad, miren, cualquier cosa que no sea normal del cuerpo, me va a producir una reacción localizada donde se dé el daño inicialmente. Eso me va a generar entonces que las fosfolipasas vayan y actúen en esas membranas celulares y liberen ácido araquidónico. Pero como inicialmente hubo una injuria aguda, la fosfolipasa A2 es la que va a ir a decir, aquí mando yo y yo soy la que libero. Porque es el primer marcaje para que sobre ese ácido araquidónico actúe la ciclooxigenasa tipo 2, no la tipo 1. Que es la que va a producir que lleguen un montón de prostaglandinas, un montón de tromboxanos para producir más inflamación. ¿Cierto? Dime. Entonces la COX-1 no libera prostaglandinas. Sí, pero digamos buenos. Todos liberan prostaglandinas y tromboxanos. Digamos que unos buenos y otros malos. Lo que pasa es que a mí no me gusta catalogar negro, blanco, bueno, malo, pero porque todo es, depende. Pero, entonces, se libera y eso hace reacción sistémica de la liberación del ácido araquidónico, donde actúan, aquí ponen COX general, pero si es inflamación va a estar más la COX-2 que la COX-1, que me va a producir prostaglandinas y tromboxanos, donde me dicen que la mayoría de los AINES actúan en este punto. Miren que acá me dicen que los corticoides me bloquean la fosfolipasa A2. ¿Listo? Y acá hay otra cascada, que es la cascada de las lipoxigenasas. Las lipoxigenasas es otro tipo de coach de vida, me devuelvo acá, que es esta vía del lado de acá, el lado derecho del gráfico. Las lipoxigenasas se tienden a liberar más en procesos de alergenicidad, pacientes alérgicos, pacientes con hipersensibilidades. ¿Listo? Profe, es que a mí me da rinitis los caballos, a ti se te libera la lipoxigenasa entonces. ¿Listo? Profe, es que a mí me da alergia a la leche, entonces se te libera la lipoxigenasa. Obviamente hay histamina y otra cadena más, digamos, más profunda, pero es para entender que el paciente que es asmático, el paciente que es rinítico, si yo le doy un meloxicam, que es una INE COX-2 selectivo, no me sirve. Necesito de pronto un montelukast o un safilukast que bloquean la lipoxigenasa 5. ¿Listo? Entonces es entender que ese ácido araquidónico puede tomar la ruta de COX-1 y COX-2, pero puede tomar la ruta de lipoxigenasa también. ¿Listo? Y vuelvo y les explico lo mismo, porque les tiene que quedar claro. Estímulo fisiológico, entonces este es el estímulo de mantenimiento del organismo normal. Un eritrocito perdido en el tiempo y en el espacio. Pero no solamente el eritrocito, pues, o sea, si cayó una tusa de mazorca mal ubicada y te lesionó la mucosa intestinal, digamos que ahí también hay una reparación. El ácido araquidónico va a ser procesado por la ciclooxigenasa tipo 1 siempre que haya estímulo fisiológico. Esa ciclooxigenasa tipo 1 produce prostaglandinas fisiológicas que mantienen el cuerpo funcionando normal. Pero sobre esta ciclooxigenasa actúan muchos AINES. Hay AINES que no son selectivos y al no ser selectivos bloquean esta ciclooxigenasa tipo 1 y aquí es cuando empieza Cristo a aparecer. Porque aquí es donde se empiezan a producir la mayoría de efectos secundarios, efectos no deseados o efectos tóxicos. ¿Qué diferencia hay entre un efecto secundario, un efecto adverso y un efecto tóxico? El secundario no necesariamente es malo y siempre pasa. El efecto secundario siempre va a estar. ¿Listo? Y
Y hay veces de ñapa uno manda medicamentos porque el efecto principal no es el que me sirve, es el secundario que me aplica funcionalidad farmacológica. ¿Qué es un efecto adverso? Un efecto que lo puedo esperar, pero que no me gustaría que pasara. Y no necesariamente siempre pasa. Ejemplo más sencillo. Yo me puedo tomar un propanolol para el control de la presión arterial, ¿cierto? Y un efecto adverso es un desmayo, porque la baja demasiado. Es algo que puede pasar, no siempre pasa, pero si pasa, maluco. ¿Listo? Y un efecto tóxico. ¿Qué diferencia hay entre adverso y tóxico? ¿Qué cosa? ¿Cómo sé yo que el desmayo no es tóxico? ¿Cómo sé yo que el desmayo no es tóxico? Dale, si quieres. Lo que puedes pasar es que te guste. Cuando hay un efecto tóxico es que se daña el proceso fisiológico normal del cuerpo. ¿Listo? Y es algo que yo no esperaría que pase. ¿Cierto? El adverso yo espero que puede pasar. Es más, yo si mando rifampicina, le tengo que decir al propietario que ese paciente puede orinar naranjado. Como puede que no. Pero es un efecto adverso. ¿Listo? O una hipersensibilidad. Una alergia siempre será un efecto adverso. Pero ¿cuándo pasa la alergia de ser adverso a tóxico? Cuando pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuando se daña la fisiología del paciente, es que uno dice, todo va a ser efecto tóxico. Está dañando riñón, hígado, está con síntomas neurológicos, se va a morir. ¿Listo? El estímulo inflamatorio, volvemos a la injuria aguda, al daño de la membrana. ¿Listo? Daño celular, la fosfolipasa A2 actúa sobre esa membrana celular, libera el ácido araquidónico. El ácido araquidónico dice buscaré mi ruta y su ruta será probablemente por COX-2, pero también puede ser por lipoxigenasas, porque la lipoxigenasa también se manifiesta en momento de anormalidad. ¿Listo? La cicloxigenasa 2 va a procesar el ácido araquidónico y va a producir prostaglandinas. Prostaglandinas que ya las vamos a ver, por ejemplo, prostaciclina E2, prostaglandina E2, prostaglandina H2 y tromboxanos. Que estos dos lo que tienden a hacer es incrementar agregación plaquetaria, incrementar el proceso de la inflamación, hacer hipersensibilización de los nociceptores de la zona, o sea que produce dolor y puede producir fiebre. ¿Listo? O sea, los signos cardinales de la inflamación. Las lipoxigenasas 5, 12 y 15, más puntualmente las 5, me van a generar producción de leucotrienos y lipoxinas. Y los leucotrienos y las lipoxinas son las que se manifiestan en cuadros de alergia que viene acompañado de inflamación también. Cuando uno le da rinitis o cuando uno le da una alergia en un ojo y se le pone el ojo picho, pues el ojo está inflamado, rojo y todo, pero es por una mediación alergénica, no por un cuadro de trauma, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, hasta ahí para ya la repetición de la repetidera. Resulta que el ácido araquidónico no solamente le gusta como coach de vida a la COX-1, la COX-2 y las lipoxigenasas. Resulta que sobre él pueden actuar diferentes tipos de sustancias, como son radicales libres, que esto es súper importante en procesos de toxicidad, de exposición a radiación, de exposición a moléculas que a largo plazo te pueden generar, por ejemplo, cáncer, porque los radicales libres procesan el ácido araquidónico y producen isoprostanos, y los isoprostanos son malos, maléficos, malucos. La COX-1 y la COX-2, que ya la hemos mencionado 200.000 veces, que produce prostaglandinas y tromboxanos. La lipoxigenasa, que ya la mencionamos también, que produce leucotrienos, lipoxinas y epoxilinas, que no las habíamos mencionado, pero que todas son mediadoras de procesos alérgicos. ¿Listo? Y el citocromo P450 puede procesar ácido araquidónico. Y al procesar ácido araquidónico puede producir sustancias que se conocen con el nombre de epóxidos.
Y estos epóxidos les gustan los radicales libres y producen más isoprostanos. Entonces, cuando hay una inflamación descontrolada, yo tengo que controlarla, porque es que no solamente el COX, el ácido araquidónico que quede libre por ahí, sin nada que hacer, lo va a coger el citocromo P450 de los eritrocitos, el citocromo P450 del hígado, el citocromo P450 de las células dermatológicas, de lo que sea que estemos hablando, y me lo va a procesar y me va a producir más inflamación, ¿cierto? Entonces esto es importante porque no solamente el ácido araquidónico lo procesa COX1 y COX2. Si yo tengo un paciente en cuidado crítico, el paciente está inflamado por todas partes. ¿Listo? Resulta que como hay gente que es curiosa y dice que no se traga todo entero, empezaron a investigar qué pasaba en el sistema nervioso central con el proceso de la inflamación y de la manifestación de las COX. La COX1 y la COX2 se consideran más que todo como sistémicas, por decirlo así, como circulantes sistémicas. Pero entonces empezaron a preguntar, vení, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando yo me tomo un acetaminofén, que tengo dolor de cabeza y me bloquea el dolor de cabeza? O tengo un dolor fuerte y me bloquea el dolor fuerte. Empezaron a investigar y encontraron a nivel del sistema nervioso central una isoforma de la COX-2. Es decir, es un hijito de la COX-2, que se conoce con el nombre de COX-3. La COX-3 solamente se encuentra en el sistema nervioso central y se va a manifestar ante un proceso patológico. Un dolor de cabeza no es normal, un dolor sistémico que tampoco es normal, o un proceso de fiebre que hasta cierto momento es normal, pero de acuerdo al tiempo que lleve el proceso febril o a la temperatura será anormal. Y la COX-3 solita se manifiesta en el sistema nervioso central. El Dolex, el acetaminofén, actúa en COX-3, por ejemplo. Entonces, el ejemplo que dicen, venga, es que yo fui donde el médico y me mandó Dolex, ¿yo para qué fui? Y tengo una inflamación en el codo, eso no se me quita. Por ahí tendríamos que cuestionar al médico, porque si te está mandando un Dolex para una inflamación, no tiene ni pinche idea de lo que está haciendo. Porque el Dolex es como analgésico y antipirético porque solamente actúa en el sistema nervioso central en COX-3. No te coge COX-2, que la COX-2 sí te controla la inflamación. Entonces, el acetaminofén le están devolviendo su estatus, porque realmente el acetaminofén es un analgésico excelente, pero que la gente lo ha, perrateado. Y hay algo muy importante, chicos, los AINES generan tolerancia. El que se toma una pastilla para el dolor, porque tiene un dolor, porque sí, porque no, porque los planetas se alinearon y Mercurio está retrógrado, probablemente no le sirve una dosis normal. Les pongo el siguiente ejemplo. Las personas que sufren de migraña, que les da mucho dolor de cabeza, son personas que se vuelven tolerables o tolerantes a casi todos estos medicamentos. Entonces, si por ejemplo Paulina me dice que tiene dolor de cabeza, yo le digo, Paulina, tomate un Dolex y me dice, no, a mí no me sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque lleva años tomando Dolex y ya pasó a otras moléculas más fuertes, entonces los receptores dicen, eso a mí no me hace ni forma. Y por lo general, el neurólogo cuando lo recibe le dice, mi amor, te voy a desintoxicar, porque necesito volver a utilizar moléculas sencillas que no generen tanto daño, como el Dolex o como el acetaminofén. Y la desintoxicación es, vas a pasar una semana sin tomar absolutamente nada, te vas a aguantar el dolor y si tienes un dolor muy fuerte, venís a urgencias porque yo te lo voy a tratar de otra forma. Eso es volver a decirle a tu cuerpo y resetear tu cuerpo. ¿Listo? Niños, eso pasa en veterinario. Pacientes que llevan mucho tiempo con un dolor y que le dan medicamentos y los tutores aprenden a dosificar, aprenden a dar, hasta yo lo veo como rarito, púnile, hasta yo lo veo como algo púnile. Y empiezan a dosificarlo, entonces empiezan a generar esa tolerancia. Y para nosotros después se vuelve un mierdero para manejar ese tipo de dolor. ¿Listo? Las prostaglandinas y los tromboxanos, su afinidad de trabajo es más que todo el músculo liso de todas partes, realmente. Porque es donde vamos a producir el proceso inflamatorio. Entonces yo acá les traigo unas hermosas y bellas tablas de resumen ejecutivo de qué hacen las prostaglandinas y los tromboxanos de acuerdo al sistema en el que estamos.
A nivel cardiovascular, tenemos que la prostaglandina F2-alfa, que esa la ama Alexa para la parte de reproducción, nos va a producir un efecto vasoconstrictor, porque produce constricción o produce acción del músculo liso, ¿cierto? La prostaglandina F2-alfa, si yo no pongo cuidado, me puede generar un aborto. El tromboxano B2 hace también lo mismo, entonces los dos se potencian y generan esa vasoconstricción. La prostaglandina E2 y la prostaciclina, que es la que es I2, a nivel cardiovascular me produce vasodilatación capilar y me ayudan a mantener la tasa de filtración glomerular. Entonces aquí yo no puedo decir que es bueno y malo, porque todo dependerá del momento del cuerpo. Si yo tengo una vasodilatación muy severa, pues necesito que el tromboxano vaya y actúe para que produzca vasoconstricción. Pero la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 son prostaglandinas cuidadoras del sistema cardiovascular. Ayudan a mantener la perfusión sanguínea de los órganos, sobre todo del riñón. Y estas son de mantenimiento, o sea que las produce ¿quién? La COX-1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mando una INE que no tiene selectividad por ninguna COX, sino que coge y bombardea las dos COX? Inhibe la producción de estas prostaglandinas. ¿Y qué pasa si yo inhibo las prostaglandinas E2 y la I2? ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Dejo de tener este control de vasodilatación en la arteriola aferente. ¿Y cuál es una de las manifestaciones más comunes de una intoxicación o de un problema por exceso de AINES? Una lesión renal aguda. ¿Listo? A nivel renal, prostaglandina E2 e I2 aumentan la tasa de filtración glomerular, protector renal. A nivel gastrointestinal, otro de los síntomas más comunes de un medicamento haciendo de las suyas. La prostaglandina E2, la prostaglandina F2-alfa, la prostaciclina y la mayoría de los tromboxanos son activadores del músculo liso. O sea, son necesarios para la digestión, ¿cierto? Se necesita. Pero la prostaglandina E2, la F2-alfa y la I2 también, sin tromboxanos, me producen protección de la mucosa estomacal. Son las encargadas de producir buena llegada de sangre y de reparar el tejido cuando está mal, y de producir moco para evitar que el ácido clorhídrico te queme el estómago. ¿Cuál es el efecto de un paciente intoxicado o de un paciente con exceso de AINES? Úlcera gástrica, en el caso del caballo, dilatación estomacal, en el caso del caballo, úlceras esofágicas, en el caso del caballo, y en los que pueden vomitar lo anterior más vómito. ¿Listo? Entonces, por eso yo me tengo que fijar si el medicamento que voy a dar me da más beneficios que daños y si el paciente está fisiológicamente apto para recibirlo. Profe, es un paciente que tiene vómito, diarrea, está con hematemesis, o sea, está vomitando sangre, es un paciente que probablemente ya tiene una úlcera. Si tiene una úlcera, no le vas a dar algo que le produzca más úlceras. Hay que buscar otra opción, ¿cierto? Y la prostaglandina E2 inhibe secreciones gástricas, o sea, inhibe ácido clorhídrico. Es el único mecanismo fisiológico que disminuye la cantidad de producción de ácido clorhídrico. Si yo la bloqueo, el ácido clorhídrico sale a hacer de las suyas, hace lo que le da la reverenda gana y me va a producir más gastritis. A nivel respiratorio, prostaglandina E1, E2 y otra vez la prostaciclina. Produce relajación de la musculatura lisa, o sea, broncodilatación. ¿Listo? Mejora el proceso respiratorio. Prostaglandina F2-alfa y tromboxanos produce broncoconstricción en musculatura lisa. A nivel reproductivo, que ya lo mencionamos, me puede generar estímulo del músculo uterino. Si la yegua está preñada en 9 meses, puedo producir aborto. Puedo generar el estímulo del endometrio y en equinos tiene un efecto luteolítico. Daña el cuerpo lúteo, o sea, te termina de joder la gestación por donde la veas, sobre todo si estás en los primeros 6 meses de la gestación del equino. Recuerden que la yegua, sus primeros 6 meses, hay un cambio de mantenimiento de la gestación que es un riesgo de aborto muy grande y de pérdida muy grande. Y es muy frustrante porque es que las yeguas
les da como por abortar al mes 10. Faltándole un mes, o donde el potrico ya podría ser viable, pero en ellos es súper difícil como prever si hay distocia o no, porque eso, el potro se acomoda literal como el minuto antes de salir. Entonces no logran hacer una cesárea a tiempo y casi siempre sacan ya el potrico muerto. Y en tejido sanguíneo en general, la prostaciclina tiene efecto antitrombótico, que esto es importante. Si tienes una agregación plaquetaria exagerada, pues se va a producir prostaciclina para bloquear esa agregación plaquetaria. Y los tromboxanos A2 promueven agregación plaquetaria. Entonces miren, que por eso les digo, todo va a depender del momento fisiológico, patológico y de lo que yo vaya a bloquear. Yo les recomiendo que repasen bien qué hacen los tromboxanos, qué hacen las plaquetas, como para que lo tengan un poquito más claro para uno poder aplicar esa selectividad. Entonces, los AINES pueden bloquear la COX-1, la COX-2 o bloquear solo la COX-2. ¿Listo? La COX-3 la dejo de aparte porque la COX-3 literal solamente son 2 moléculas que actúan allá, que las hablaremos más adelante. Pero en general, el mierdero se produce por uso de medicamentos que no son selectivos, que bloquean COX-1 y bloquean COX-2, las dos. Resulta que en ese artículo que les estaba mostrando al principio de la clase, en ese diagrama, están mencionando que la COX-2 le están encontrando ya también propiedades fisiológicas y que por eso también hay medicamentos que son COX-2 selectivos súper fuertes que producen efectos no deseados. Ese artículo es del 2019, entonces están ya como empezando a sacar eso para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo que uno de esto nunca lo termina de estudiar. Entonces, si yo lo que hago es 1, pues voy a disminuir, voy a mejorar el proceso, voy a bloquear el flujo de las asas intestinales, del estómago, del riñón, porque la COX-1 es la que produce la prostaglandina E2 que mantiene el flujo normal. Si yo la bloqueo, ese flujo se va a disminuir. Profe, entonces si yo doy una sola dosis, ¿se va a bloquear? No necesariamente. Todo dependerá de la cantidad de dosis y del tiempo de dosis del paciente. ¿Listo? En cambio, si bloqueo la COX-2, y aquí también es importante, paréntesis, todo proceso inflamatorio se tiene que controlar medicamentosamente. No. Yo solamente voy a determinar el manejo medicamentoso si veo incomodidad en el paciente o si ya veo que, digamos, se le está descontrolando la inflamación. Si yo veo al paciente incómodo y está con dolor, pues le tengo que dar un medicamento, está maluco. Pero hay pacientes que se inmutan, que van como si nada, y es una mini ronchita ahí y no le mandes nada. Porque igual tu cuerpo, esto no es malo, esto es un proceso de reparación normal de tu cuerpo. Cuando se exacerba es que hay que empezarlo a controlar. Entonces, si yo bloqueo la COX-2, lo que voy a hacer es, de cierta forma, bloquear la reparación de esa mucosa. Por eso me tengo que fijar cuándo lo debo administrar. ¿Listo? Es más, en medicina humana, en ortopedia, si es un proceso de cirugía ortopédica que está completamente controlado, ya no mandan a INES para el posoperatorio. Es decir, si vos te quebras un brazo y te tienen que hacer cirugía, te mandan con tu cirugía, tu yesito y tu inmovilización. Pero no te dicen, anda toma meloxicam, anda toma celecoxib, anda no. Te dicen, vas a tomar medicamentos para el dolor como acetaminofén, porque no bloquean el proceso inflamatorio de reparación, porque ya han salido muchos estudios, cuando se dan AINES, se prolonga el tiempo de recuperación, se demora más en cicatrizar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que esto es bueno y malo, es una herramienta que dependerá de cuándo la tengamos que usar. Entonces, ya entrando como a la parte química de los AINES, entonces, antiinflamatorios no esteroideos, AINES o en inglés NSAIDs, ¿listo? Que nos van a bloquear la inhibición del ácido araquidónico a través del bloqueo de las COX, COX-1, COX-2 y COX-3 también. Son medicamentos que son ácidos débiles, que tienen por lo general un pK-A ácido. Más o menos pK-A de 4,5 aproximadamente. ¿Qué fue ese grito, por Dios?
afinidad supremamente alta a la albúmina. Aman la albúmina, necesitan la albúmina para poderse transportar. ¿Esto por qué también es importante? Porque, niños, casi que ninguno de los pacientes que uno está atendiendo está en un estado fisiológico ideal. Casi que ninguno de esos, o sea, a uno no le llega un paciente aliviado para mandarle una INE, pues, así de sencillo. Cuando el paciente tú le tienes que mandar una INE, es un paciente que por lo general ya tiene un transcurso de una patología, y al tener una patología, su equilibrio ácido-base no está bien del todo. Y al no estar bien del todo, este pK sub A va a hacer que la molécula se disocie diferente en la sangre. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta en un paciente que se vaya a atender. Existen dos grandes grupos de AINES: los derivados del ácido carboxílico y los derivados del ácido enólico. Esto literal es como para saber de dónde surge. Yo no seré tan maléfica de preguntarles eso, me llaman a ver la cantidad que son. Depende, si ustedes en mí despiertan la maldad, puede ser horrible, si no, puede ser maravilloso. Sí, es un pK sub A ácido. Todo lo que está por debajo de 7 es ácido, y lo que está por encima de 7 es ácido. Pero eso no es pH. El pK sub A es al pH al cual una molécula se disocia 50-50. Un pK sub A es un pH. No, él es ácido. Si tiene un pH básico, se va a disociar distinto. Es decir, cuando a mí una molécula me dice, cuando a mí me dice de una molécula, sí, yo fuera un marcador. 7 es neutro, de 7 para abajo es ácido, de 7 para arriba es alcalino, un 8 es alcalino. ¡Ay, qué pasó! ¿Alguien tiene marcador? Pero pues que se pueda borrar, pues no vayan en un Sharpie y dejemos ahí un recuerdo por él. Maravilloso. Entonces, el pK sub A es el pH al cual la molécula se disocia 50-50. 50% no ionizado, 50% ionizado. Que de acuerdo a esto me indica que los AINES, la mayoría, ellos varían de 4,5, 5, 6,5, son muy ácidos. Son moléculas que a un pH de 4,5, si yo administro 100 miligramos por decir algo, voy a tener 50 miligramos no ionizados, y 50 miligramos ionizados. Los ionizados son los que se diluyen y los que están, digamos, actuando. Los no ionizados siguen siendo liposolubles, con capacidad de seguir viajando y seguir llegando a otro punto. Entonces esto puede seguir viajando y atravesar barrera, y es lo que permite que llegue, por ejemplo, al sistema nervioso central. Si yo tengo que eso es lo que en laboratorio la casa farmacéutica dice: yo creé el medicamento y te doy el pK sub A, para que sepas que a 4,5 pasa esto, pero no existe ningún mamífero que tenga un pH de 4,5. Se murió. O sea, tiene que ser alguien demasiado maléfico o ácido en su interior. O sea, no se puede. Tampoco bueno. Entonces, ellos saben y prevén esto. Ellos saben que a 4,5 esto es una fórmula del pH del logaritmo que realmente, clínicamente, no tiene practicidad. Eso es un hijo de madre coso, pues eso se lo inventó alguien para corchar. Pero yo sé que si es una molécula que es 4,5, estoy dando 100 miligramos, esto está muy ácido, esta proporción al pH de la sangre, que es 7,4, no va a ser 50-50, cambia. Puede ser 30-70, ¿listo? 30 no ionizado, 70 ionizado. Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un medicamento que viene en una presentación puntual, yo no la puedo cambiar. Porque cuando el medicamento viene, ustedes tienen la tabletica y viene rosada, hermosa, con sabor a fresita, y eso no sabe a fresa, sino que es como una fresa, será de otro mundo porque eso no sabe a fresa. Y uno dice, ay, tritura la tableta que es más fácil para administrársela. ¡Ah! Grave error. ¿Por qué? Esta cubierta es una cubierta entérica
Vamos a suponer que se la INE con el IPK-SUBA de 4,5, ¿listo? El pH del estómago es 4. 3,5 aproximadamente 4 si hay alimento, 3,5 si no hay alimento, ¿cierto? Y si te dicen es que el medicamento lo tenés que administrar con alimento para que esté lo más cercano a 4, es porque esta protección entérica cuida el medicamento del ácido clorhídrico y se quita con ese ácido clorhídrico esa primera capa, pero el medicamento dice voy invicto, voy invicto, voy invicto para el intestino. Y allá se encuentra con un pH de 4,5 y hay otro proceso de ionización. Entonces, lo que se ioniza se pierde por la materia fecal. Lo que no se ioniza dice estoy listo. Paso a sangre, me encuentro con otro pH de sangre, vuelvo y me ionizo. Lo que se ioniza queda circulando, lo que no se ioniza se pega de la albúmina y se transporta para llegar a su mecanismo de acción. Esto es súper importante porque esto es lo que a nosotros en clínica nos permite jugar con un medicamento. Es decir, si el paciente tiene acidosis metabólica, su pH no va a ser de 7,4, ¿dónde pusimos el pH de la sangre? Acá, de 7,4, sino que está en 7,3. Niños, ese punto 1 puede cambiar la manifestación farmacológica de un medicamento. Esto mismo entonces es lo que dice, es lo que hace. Vete por aquí, no me lo toques. No puedo partir una tableta, porque partir una tableta es cambiar esa presentación y hacer que la molécula que necesitaba una protección ante el primer pH se pierda toda. Y en vez de digamos, tener este comportamiento que debería ser el normal con la tableta, nos dio la maravillosa idea de triturarla, darla así en polvito, y ya no tenemos 30-70, sino que 10-90. ¿Ese medicamento va a ser su mecanismo de acción como debería ser? No. Eso es una falla farmacológica muy común. Doc, es que el omeprazol que le mandaste, ay, qué pesar de tenía. Yo no fui capaz de dar ese omeprazol. Entonces yo me di cuenta que la podía abrir y salían un montón de capsulitas. Y las capsulitas entonces cogí mi tapa allá y mi tapa allá y las metí dentro de un pan y se las di con un pan. Ese medicamento yo puedo esperar que funcione bien. ¿Y cuál es la queja del propietario? Llevo un mes con el tratamiento y el perro sigue vomitando. Entonces siempre hay que preguntar, ¿cómo se lo está dando? Yo siempre les pregunto, ven, contame, ¿qué le estás dando? Doc, le estoy dando el Galapin. ¿Cómo se lo estás dando? No, Doc, yo cojo y pongo la tapa adentro y va. Bien. O yo compro las capsulitas que venden para darle a los perritos los medicamentos, que también. No, doctora, yo cojo el medicamento, lo trituro, le echo arequipe, leche, quesito, todo lo que tiene calcio y magnesio que quela, que adhiere, que se pega y que no deja que se absorba. Y hoy tomo la presión arterial 250 normal. O sea, no estamos haciendo nada. Llevamos un mes de botar medicamentos. ¿Listo? Entonces, este comportamiento de PKSUBA es complejo. Entonces, tranquilos. Vamos evolucionando y cada vez que hablamos de PKSUBA, vamos haciendo el recorderis para que nos vayamos aprendiendo esto así. ¿Listo? Mecanismo de acción. Juan, ¿tenías la pregunta o te resolví tu crisis existencial? No, pero lo que pasa es que no tenía entendido que el paradójico era más básico, más fácil. Que el pH al revés, el más bajo, el más ácido y el más ácido más fácil. No. ¿Listo? No se enreden. Tranquilos que yo les voy a volver a preguntar cosas así tan químicas y todo. Esto simplemente es la practicidad clínica del medicamento. ¿Listo? Para que no se enreden con términos químicos. Tenemos entonces que el mecanismo de acción es bloquear la COX. ¿Listo? El mecanismo de acción es voy a hacer un bloqueo de la COX. De la COX-1, de la COX-2, de la COX-3, hablando específicamente del sistema nervioso central. Ese bloqueo se va a dar a través de una unión del AINE sobre esa COX. La unión de la AINE sobre esa COX se puede dar de tres formas. Una unión rápida, irreversible, pues, mejor dicho, una unión reversible y rápida, para que no suene rápido. Si la unión es rápida, si es reversible y rápida, ¿qué va a pasar? Tengo un mecanismo de acción rápido, tengo un paciente que manifiesta de pronto un alivio rápido, pero de la misma forma vuelve y da. O sea, se quita rápido. ¿Listo? Puedo tener un mecanismo que se une lentamente porque hay baja afinidad. O sea, no es tan sencillo pegarse, pero se logra pegar. De todas formas es reversible, pero hay una opción de que la dosis que sigue o el medicamento que sigue, digamos, de dosificación, es decir,
yo di hoy por la mañana el Meloxicam, me dio esta primera afinidad, digamos, baja, rápida y pasa rápido. Y la segunda dosis que la doy mañana ya me da esta, que es una unión más lenta, pero de gran afinidad y de mayor duración. Este tipo de unión de acá de la mitad, chicos, es lo que permite o lo que nos da que la primera dosis de medicamento de algunos AINES sea el doble de la dosis. Es decir, el Meloxicam, la primera vez que voy a administrar la dosis puede ser de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo. Pero mañana ya le doy 0.1 miligramo por kilogramo. Le doy una primera dosis alta porque la afinidad es baja. Entonces necesito mucha cantidad para que se logre pegar. Pero como es liposoluble y se queda tanto tiempo, la segunda ya es mitad de dosis porque ya como que reconoce a la molécula y dice, está sencillo, listo, ya, vamos a pegarnos, listo. Eso es lo que pasa con la mayoría de los AINES, listo. Los AINES tienen dosis de carga y dosis de mantenimiento. Esa dosis de carga es por esta explicación. Necesito dar una dosis alta para reconocer el AINE y la dosis mantenida porque ya lo reconocimos y si sigo dando una dosis muy alta, pues me puedo desintoxicar. Y tenemos otro tipo de unión, que es una unión rápida, seguida de modificación covalente irreversible. Esto es para los AINES que se dan una vez cada 14 días. Es decir, es una AINE que llega, se pega y es una garrapata aquí metida en el receptor que no lo quitas en 14 días. Le da un efecto rápido, pero son moléculas más tóxicas, porque son moléculas que llegan, se pegan y ahí se quedan un tiempo largo. ¿Listo? Jálese las orejas que se le quita la tos. ¿Entendido estos tres mecanismos? Mecanismos de acción. Entonces, existen AINES no selectivos de COX-1 y COX-2, es decir, el que se encuentren, de ese se pegan. Que son muchos AINES, que son de los que más se utilizan en grandes especies. Listo, en pequeñas somos más selectivos con eso, pero en grandes eso bombardean con COX-1 y COX-2. Entonces yo puedo tener medicamentos que se unen a COX-1, que son de inhibición no selectiva, que se unen a COX-2, que pueden ser no selectivos y selectivos de COX-2. Ya vamos a ver ejemplos farmacológicos, pero les pongo un ejemplo así rapidito. El butacinol, que es marca comercial, de fenilbutasona, que se utiliza muchísimo en grandes especies, es no selectivo. Te coge COX-1 y COX-2. ¿Listo? Usted da eso y ese man, caballo que se respete, de pronto algunos días va a tener úlcera gástrica por darle fenilbutasona, que no está mal. Es un buen medicamento para el manejo del dolor ortopédico y muscular. Pero si yo doy un Meloxicam, el Meloxicam es medianamente selectivo. Oigan bien, medianamente selectivo, no es exclusivo. Es decir, es medianamente selectivo de COX-2. Si yo tengo una COX-2 y una COX-1, prefiero la COX-2. Pero si se me acaban las COX-2, ¿para dónde me voy? Para la COX-1. Y puedo manifestar signos no deseados. ¿Listo? Y hay unos que son COX-2 súper selectivos, súper prioritarios, que dicen me encantas. Se pega de la COX-2 y la COX-1 para me bolas. No, usted no, la COX-2. ¿Listo? Que ya veremos ejemplos de ese, pero es por ejemplo el celecoxib. ¿Listo? Entonces, entre más selectivo, menos efectos adversos. ¿Qué me vas a preguntar? Por ejemplo, con el uso de los caballos, si se usa justo un protector gástrico, el protector gástrico se alcanza como a contrarrestar el efecto. Ayuda a atenuar un poquito, pero puede que el animal te manifieste igual los síntomas de gastritis. Pero atenúa un poquito, que es lo que normalmente se hace. Y la COX-3, que básicamente son dos moléculas, acetaminofén y la famosa dipirona, que actúan en el sistema nervioso central, que ya vamos a hablar más adelante de ellos. Este artículo tira un bombazo de la FDA que antes lo tenía prohibido y ya lo está empezando como a considerar. Entonces, eso es importante. Mecanismo de acción. El AINE más viejo del mundo mundial. La molécula número 1 vendida a nivel mundial como medicamento comercial todavía se sigue utilizando.
Aquí no aplica como la tecnología, es que el iPhone 4 ya no sirve para nada, necesito el iPhone, ¿cuál vamos? 14, 15, yo 13, también. No, aquí no aplica. Aquí hay medicamentos que llevan mucho tiempo en el mercado y que cada vez se les van descubriendo o pecados o beneficios. Entonces siguen estando, digamos, actualizados. El ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ese es el medicamento que más tiempo lleva en el mercado. ¿Listo? Fue el primer medicamento que surge y que existe en el mundo mundial para manejarse supuestamente contra el paludismo, cosa que no sirvió. Ya después empezaron a encontrar otros usos, pero es un medicamento que lo vamos a separar, es una INE, pero le vamos a dar dando unas características puntuales que tiene solo él como INE, no lo tienen los otros, y que da beneficios, pero también hay que poner cuidado. El ácido acetilsalicílico, aparte de hacer la inhibición de la COX-1 y la COX-2 que mencionamos, adicionalmente tiene el mecanismo de inhibir la formación plaquetaria. Vamos a pensar en el comercial de televisión, cuando estamos viendo El Desafío, y sale aspirina, cuida tu corazón. Una microdosis de aspirina, cuida tu corazón. No sé qué, y tiene un asterisco gigante, y uno va y lee el asterisco de abajo y dice, previene formación de trombos, previene el infarto cardíaco del miocardio por procesos isquémicos por formación de trombos. ¿Por qué previene eso? Porque inhibe la agregación plaquetaria, o sea, es antitrombótica. Entonces, la aspirina, como analgésico no es el mejor, como antiinflamatorio no es el mejor, pero como antitrombótico es el más. ¿Cierto? Entonces, ese es uno de los usos que nosotros también damos en veterinaria. Los gatos tienen algo que se llama tromboembolismo felino, y este es un medicamento que utilizamos para ellos. O cuando un paciente empieza con un síndrome de inflamatorio de respuesta multisistémica, con una coagulación intravascular diseminada, es decir, las plaquetas enloquecidas, este es uno de los medicamentos que yo puedo tener en cuenta para usar en ese paciente. De resto, todos los AINES, aparte de lo que hemos mencionado de bloquear COX, tienen acción y bloqueo sobre las bradicininas, sobre las citocinas, sobre enzimas lisosómicas, son antagonistas competitivos de las prostaglandinas, inhiben la respuesta inflamatoria de los neutrófilos, o sea, inhiben la cascada de la inflamación, porque todos estos son mediadores de inflamación o producen inflamación. Cuando ustedes ven una INE, el AINE va a describirse de la siguiente forma. Por ejemplo, fenilbutazona, antiinflamatorio, analgésico, antipirético. El primer nombre que digan es el mayor potencial farmacológico. O sea, la fenilbutazona es más antiinflamatorio que analgésico y contra la fiebre muy poquito. Mientras que si yo veo, por ejemplo, la dipirona me dicen que es analgésico antipirético y ni siquiera mencionan antiinflamatorio. O sea, de inflamación no maneja nada, pero maneja dolor y fiebre. Si voy con el meloxicam me dicen que es analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Tiene mayor efecto analgésico, segundo antiinflamatorio, tercero antipirético. ¿Listo? Por eso cada medicamento tiene como un orden distinto. Yo los invito a que sean curiosos y todo lo que les mande ustedes del médico, o si tienen mascota, todo lo que les mande el veterinario, empiecen a leer. Y así va formándolo con la biblioteca farmacológica. Entonces, a mí a veces me mandan medicamentos que yo como que, ¿eso qué es? Venga, yo voy a pagar, voy a estudio, me voy, me fijo y después voy y busco veterinaria si tiene alguna aplicabilidad. Porque hay cosas que uno no conoce. Entonces, así uno va también como ampliando esa biblioteca farmacológica. Tenemos que la vía de administración de estos medicamentos va a depender la velocidad de acción. Ustedes saben que si yo aplico un medicamento intravenoso, me da una biodisponibilidad del 100% y básicamente todo lo que estoy aplicando lo estoy metiendo toda la vena, ¿cierto? Todo está en sistema. Pero lo que yo administro por vía oral, como les estaba explicando ahorita, si yo administro 100 miligramos de un medicamento por vía oral, los 100 miligramos no me van a llegar a plasma. Va a ser menos cantidad lo que llega a plasma, de acuerdo a la ionización, de acuerdo al proceso digestivo, y ahí debemos de tener en cuenta el estado fisiopatológico del paciente. Niños, si un paciente tiene diarrea y yo le doy un medicamento, probablemente el medicamento pasa derecho por el peristaltismo aumentado. O al contrario, si tengo un paciente con íleo paralítico y le doy algo, probablemente ese algo se va a quedar ahí y se absorbe todo. O
se absorbe más de lo normal, entonces puedo tener un riesgo mayor de toxicidad. ¿Listo? Por eso les digo, no se enreden con el término de Pegasuba, pero realmente eso que les voy diciendo es lo que tiene aplicabilidad en clínica. ¿Listo? Vía de administración. Los AINES, de acuerdo a la INE que veamos, puede tener administración oral, administración inyectada, puede tener administración oral, inyectada, intravenosa, intramuscular o subcutánea, o solamente subcutánea, o solamente intravenosa. Entonces no nos podemos relajar y decir que cualquier AINE, si dice inyectado, lo puedo inyectar por donde me dé la gana. No. Acá esto es importante. Cuando ustedes ven un medicamento, ahora me está revisando. Entonces uno va a ver una tablita donde van a decir indicaciones, composición, ¿cierto? Y uno voltea y dice, entonces dice, Gatorade, supongamos inyectable. Si dice inyectable solo, ustedes lo pueden inyectar por donde les dé la gana. ¿Listo? Inyectable, intramuscular, subcutáneo, intravenoso, por donde quieran. Pero si dice inyectable intramuscular, parce, es solo intramuscular. No lo vaya a meter intravenoso porque no tiene para aplicarlo intravenoso. O si el medicamento dice, viene para aplicación intravenosa, es solo intravenoso. No nos podemos poner de creativos a decir que lo intramuscular lo va a aplicar intravenoso, porque probablemente es una molécula liposoluble que no tiene los vehículos para aplicarlo intravenoso. Y lo que podemos estar generando es una vasculitis o una trombosis por estar administrando cosas que no se deben. ¿Listo? Entonces con los AINES hay que poner mucho cuidado porque hay unos que dicen intravenosos, listo, pero dicen inyectables, por donde le dé la gana. Dice oral, solamente oral, listo. La vía más utilizada en veterinaria es intramuscular. La vía de aplicación más utilizada en veterinaria es intramuscular, por facilidad. Pero por vía oral, los AINES son los que venden en mayor, digamos, presentación. De hecho, si ustedes van a un supermercado, en la zona donde hay medicamentos, lo que ustedes más ven es AINES, que tienen disponibilidad para usted comprarlo sin ninguna restricción, medicamentos para la gastritis, medicamentos para el vómito y medicamentos para la diarrea. Eso es lo que uno más encuentra ahí, ¿cierto? Porque si ustedes van a comprar un desparasitante, el desparasitante no está ahí. El desparasitante ustedes tienen que ir a la farmacia a comprarlo. Pero si yo tengo dolor, voy para allá, por acá hay un Dolex, por acá hay un Advil, por acá hay un Meloxicam, por acá hay un Celecoxib. Lo tengo fácil y disponible, ¿cierto? Eso mismo está creando a nivel mundial, ya como la palabra pandemia está de moda, la parte de la adicción a los AINES, a los opioides. Adicción que está haciendo que se controle un poco más las cosas también. ¿Listo? También acá vamos evolucionando, vamos a ir hablando de eso. Yo puedo tener que la vía oral pueden ser tabletas, cápsulas, gránulos, que son granitos que vienen en un sobrecito y se aplican con el alimento, polvos que se pueden diluir en el agua, o pastas orales. Y las pastas orales son muy dadas para caballos y para gatos. Es más fácil administrarles a ellos esas pastas orales. Y puede ser inyectable, intravenoso, intramuscular y subcutáneo también. ¿Listo? La distribución de estos medicamentos. Cuando el medicamento se administra, o sea, son moléculas que en general son muy liposolubles. Y lo que es liposoluble, por lo general, tiende a tener un buen viaje por todo el cuerpo, porque atraviesa fácilmente las membranas. ¿Cierto? Entonces, si se administra por vía oral, hay que tener en cuenta el pH del estómago, porque cambia ese proceso de ionización. Lo que les mencionaba, no se coge un medicamento y se le cambia la presentación, se administra tal cual se está dando. Tienen la facilidad de atravesar membranas biológicas, pero tienen un pecado grande, que es que la sangre, en su mayoría, es agua, y el agua es hidrosoluble. Entonces, digamos que la única barrera que ellos tienen es tener un transportador en sangre, y el transportador en sangre es albúmina la mayoría de las veces. En el intestino delgado es donde se da la mayor absorción de estos medicamentos, y la mayoría vienen con la recomendación de darlos con el estómago vacío. ¿Listo? Es la recomendación. Si lo das con alimento, vas a retrasar la absorción o vas a disminuir la biodisponibilidad del medicamento.
El volumen de distribución como tal, a pesar de ser una sustancia altamente liposoluble, el volumen de distribución es bajo. ¿Quién me explica eso? ¿Cómo así que una molécula que es tan liposoluble, que tiene una unión superior al 90% de albúmina, tiene una distribución baja? Volumen de distribución bajo. Entonces, la alta afinidad de la albúmina hace que se quede más en sangre que por fuera de sangre. Cuando uno le dice 90% de afinidad de la albúmina, de 100 moléculas, 90 se pegan a la albúmina, 10 quedan libres en la sangre. Como son liposolubles, eso rápido, el cuerpo venga para acá al hígado, que es que esto hay que sacarlo rápido, ¿cierto? Pero también hay algo muy importante. ¿Dónde se da la cascada de la inflamación? Hagan como hacen todos los que han pasado farmacología conmigo, que me mandan el meme de cómo hace la pastilla para saber que me duele la punta del dedo de ir acá allá. La mayoría de la cascada de la inflamación, ¿dónde se da? En la sangre. ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde se liberan todas las cosas al principio? En la sangre, ¿cierto? Obviamente, allá es donde se está generando el estímulo, pero eso viaja por todo, por la sangre. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a hacer esos bloqueos. Las vidas medias o la semivida va a cambiar de acuerdo a la especie, de acuerdo al medicamento y de acuerdo al metabolismo de cada especie. No es lo mismo el hígado de un gato, que el hígado de un perro, que el hígado de un cerdo, que el hígado de una vaca, que el hígado de un caballo. Por eso uno nunca traspola medicamentos de una especie a otra. Ay, vení, este se me sirvió en la vaca, entonces trae el perrito y le aplicamos menos dosis. No, espera. No todos los medicamentos que están aprobados en el uno están aprobados en el otro. Y por eso me tengo que fijar el medicamento que permisos me da. ¿Listo? Si fuera así de sencillo, farmacología sería mucho más sencillo y mándele a todo el mundo acetaminofén. Pero como usted le da acetaminofén a todo el mundo, gato, Funeralpet, lo mandamos. ¿Listo? Ibuprofeno, ¿verdad? Ibuprofeno a todo el mundo. Gato, perro, caballo, los matamos todos. ¿Listo? Entonces, el piloxifam, por ejemplo, es una INE que en oncología lo aman porque tiene efecto antineoplásico, pero tiene una vida media de aproximadamente 48 horas. O sea, se demora 48 horas para disminuir la mitad de lo que yo administré. Se demora demasiado, demasiado. Necesita mucho proceso hepático para poderlo liberar. ¿Sabes que es un medicamento que vamos a dar todos los días? No, se va a dar más despaciado. El naproxeno, 72 horas. Vio. Y lo peor es, niños, que la gente cree que el perro y el gato es un mini humano, como si fuera una pediatría. Ay, doctora, pero yo le di pediátrico. No importa. Gracias a Dios este pediátrico porque le diste menos cantidad. Pero es el mismo naproxeno. Lleguen hospitalizado a decirnos en el mundo. ¿Listo? Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Y ellos tienen mucho recirculación enterohepática. Es decir, esa molécula que es súper liposoluble se tiene que sacar del cuerpo, entonces va al hígado. En el hígado pasa por citocromo P450. El citocromo dice, esta mierda está muy grasosa, hay que pasarla para fase 2, que es fase de glucuronidación, oxidación, sulfidrilación, metilación, acetilación, de acuerdo a la molécula de marcaje que tenga para procesarse, ¿cierto? Y lo procesa y lo saca por vía biliar y sale por materia fecal. Y por allá más abajo dice, ay, estás tan lindo, te voy a volver a absorber. Y vuelve y lo absorbe y vuelve y recircula. Y otra vez el mismo cuerpo. Entonces eso es lo que hace que el medicamento dure mucho en el cuerpo, que genere de pronto hepatitis, ¿listo? Porque está inflamando el mecanismo a través del cual se tiene que eliminar. El metabolismo, a través de procesos de conjugación, la mayoría de los AINES requieren de muy buen proceso de conjugación, que son los de fase 2. Entonces está glucuronidación, sulfidrilación, metilación, acetilación, fosforilación. Y los de fase 1 son procesos de oxidación, son procesos de menos gasto energético, donde van más todas las sustancias hidrosolubles. La eliminación va a ser renal y biliar, listo, pero va a cambiar en proporción. Esta es otra cosa, niños. Cuando ustedes le den un medicamento y el medicamento les dice, tiene eliminación renal,
y biliar. Quiere decir que más del 50% es eliminación renal. ¿Listo? Tiene eliminación biliar, más del 50% es eliminación biliar. Hay medicamentos que especifican, hay medicamentos que te dicen, tiene el 70% de eliminación renal, tiene 20% de eliminación biliar y tiene un 10% de eliminación no determinada, es decir, saliva, por sudor, por otras cositas. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que es biliar viene siempre de la fase 2. Lo que sale por vía biliar viene siempre de la fase 2 de conjugación del metabolismo. Lo que viene de la eliminación renal, casi siempre, es más que todo de la fase 1, que es de oxidación. Entonces, efectos farmacológicos. Efectos farmacológicos. Lo que les mencioné ahorita, antiinflamatorio, antipirético, analgésico, que de acuerdo al orden, el primero que esté es el que más potencia tiene el medicamento. ¿Listo? Pero hay otros que no los tienen todos, que los van a tener algunas de las moléculas. Efecto antihemostático, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Tiene efecto antihemostático porque tiene un efecto antitrombótico. Antiendotoxémico. A esto le pongo un asterisco porque esto se supone que es una característica que tiene el flunixin meglumine, pero es algo que están como debatiendo mucho últimamente, entonces hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero se los menciono porque todavía no lo han quitado, pues como por decir, la FDA ya dice que eso no sirve para nada, lo siguen reportando. Y prevención del cáncer o como quimioterapéutico para el cáncer, como es por ejemplo el piroxicam. Listo, que actúan sobre costoso. Usos clínicos, lo que hablamos al principio, más que todo para tratamiento de dolores e inflamaciones musculoesqueléticas, para manejo de fiebre y para manejo de dolor crónico. Pero también puede servir para dolor agudo, pues no vayan a creer que es que si es un dolor agudo no sirve, también hay algunos que sirven para dolor agudo. Efectos secundarios. Entonces, niños, los efectos secundarios van a depender de si es COX-1, COX-2 selectivo o si agarra a Raimundo y todo el mundo. Entonces, aquí vamos a hablar de efectos, yo creo que es como un fuzzy Sharpie lo que me prestaste. Sí, lo que pasa es que no, pero el rojito sí borra bien. Tips con Sara. Sara, ¿cómo gastar mi marcador a un estudiante en una clase? Entonces, efectos secundarios. Niños, si dijimos se puede inhibir la COX-1 que protege el estómago, gastritis, úlcera gástrica, tenemos úlceras duodenales, yeyunales, colon y colitis. Paciente que llega con efectos adversos secundarios y tóxicos, hay veces de un AINE, es el paciente que llega con gastroenteritis hemorrágica. Tenemos que, aquí les estoy diciendo que disminuye las prostaglandinas, el por qué, ¿cierto? La aspirina tiene un efecto adicional. ¿Cuál es el efecto adicional de la aspirina? Se llama ácido acetilsalicílico. De hecho, casi todos los AINEs son ácidos. Ácido tolfenámico, ácido meloxémico, o sea, todos tienen un ácido antes. Pero la aspirina es superacido, o sea, es una molécula que ella, cuando se toma, llega al estómago y por sus propiedades químicas quema. ¿Cuál es una de las cosas que dice Dolex cuando está haciendo propaganda? Suave con tu estómago, porque no tiene esa capacidad que sí tiene la aspirina. Entonces ellos aprovechan también los beneficios farmacológicos para vender más una molécula que otra. En caballos son más resistentes a la toxicidad como tal y se puede utilizar en ellos ketoprofeno, flunixin y fenilbutazona, que el ketoprofeno no, pero el flunixin y la fenilbutazona son muy tóxicos de pequeñas especies. En perritos tenemos
que el fluniximab y la fenilbutazona tienen alto riesgo de alteración gastroenterológica. La aspirina se utiliza, pero hay que buscar la dosis segura para la aspirina. El ibuprofeno ni se les ocurra, el ibuprofeno es súper tóxico para los perros. De hecho, el Advil es una molécula que tiene ibuprofeno y que en medicina humana también están muy preocupados porque están generando altos índices de enfermedad renal crónica por utilizar y abusar de estas moléculas durante la vida. Piroxicam se utiliza pero con intervalos largos. Naproxeno nunca será la primera opción como un manejo de dolor. Primer manejo de dolor, mejor ketoprofeno, carprofeno y etodolaco, que ya los vamos a ver. Les cuento la historia de una colega veterinaria que trabaja con cerdos, pero ya en Santa Rosa de Osos, y ella tenía un pastor collie. Ella lleva el perrito a consulta, el perrito tiene mucho dolor, ella vive en Don Matías, y la revisamos, es un perrito, una perrita de 12 años con muchos problemas articulares. Entonces lo revisamos y le dijimos, pongámosle Matilda, le dijimos Matilda, no a la perra sino a la dueña, pongámosle Matilda a la perra, a la dueña, Matilda. Y le dije, ve, vamos entonces a manejar meloxicam, vamos a programar radiografías, vamos a programar todo porque está con mucho dolor articular. Yo apenas estaba empezando, pues estaba trabajando todavía como médica general. Entonces me dijo, salís listo de uno. Entonces le di la fórmula y le puse, vas a darle 2 tabletas de 2 miligramos de meloxicam cada 24 horas por 4 días, mientras programamos radiografías y todo. Que ya no están, o sea, ya todo es mucho más rápido, más fácil, porque ya casi todas las clínicas tienen radiografías, todo. Hace 10 años había que programar casi que una semana para que le programaran a uno las radiografías. La perrita, listo, ya me dijo, listo, salí de una tan, se llevó la fórmula, se fue con la perrita, le mandamos pañitos para las articulaciones, todo, tal. 2 días después, vuelve la propietaria con la perrita, con hematemesis, con diarrea explosiva, completamente sanguinolenta, de muy mal olor. Y ella me dice, Sari, ¿será que tiene parvo? Pues porque ella lo único que relacionó ahí era que era un parvovirus, pensando que no le había vacunado, que le faltaba la vacuna, pero no. Entonces yo le pregunté, ¿qué le estás dando? Y me dijo, no, yo le estoy dando la medicación que le mandaron acá, vamos bien, yo la compré allá en Don Matías. Entonces, a mí me dio por preguntar y decirle, mostrame qué le estás dando. Listo, porque es que la gente, hay veces, cree una cosa. Entonces me dijo, ya, esperamos, ya te muestro. Entonces, fue al carro, sacó la cajita. Cuando me muestra la caja eran tabletas de meloxicam de 15 miligramos. ¿Listo? Estaba dando 30 miligramos diarios de meloxicam, un perro que tendría que dar 4 miligramos de meloxicam. Matilda, ¿vos viste que te vendieron eso? Y el aso. Dio la fórmula y dijo, pues pucha, yo no vi. O sea, yo simplemente fui a la farmacia, porque allá había en ese momento como una farmacia que manejaba medicamentos de humano y veterinario. El de la farmacia no le vendió las tabletas de 2 miligramos, sino que le vendió el de humanos de 15 miligramos. Esa perrita se nos murió por intoxicación de meloxicam, porque la úlcera que tenía es una cosa miedosa. Esa perrita no hacía sino vomitar sangre, estaba súper mal. Por eso uno tiene que echarle mucha cantaleta al propietario, es decir, cuando te vendan el medicamento, y no solamente el propietario, ustedes como humanoides yendo a la farmacia a comprar lo que sea, verifiquen qué le están vendiendo, porque en Estados Unidos una de las causas de muerte más altas de pacientes es por mala venta del medicamento. Te venden lo que no es, o te venden el medicamento a la dosis que no es, y pasan veterinario. Esa perrita tocó aplicarle la eutanasia, estaba re mal, o sea, le subió la creatinina como a 14, o sea, eso fue horrible. Ella lloró impresionante porque era profesión veterinario. Le decía, yo como no medicamento. Y ella, yo lo que sea, en la perrita de toda la vida. Entonces, hay que ser muy enfáticos con el tutor y decirle, te vas a fijar que lo que te estén vendiendo, doctora, me están ofreciendo otra cosa, no compre. Me llama, me toma foto, me llama, me lo manda por correo electrónico, me manda lo que le están ofreciendo antes de comprar. Porque le dicen a uno, es lo mismo. Y resulta que no es lo mismo, resulta que eso tiene una molécula que para nosotros no es tóxico, pero para el perro, el gato y el caballo sí. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Dudas? ¿Angustias existenciales? La otra de efectos secundarios y ya acabamos. Ojo con los gatos.
El gato, como tiene déficit de glucuronidación y déficit de sulfibrilación, para él será difícil casi que cualquier AINE. De hecho, vamos a ver que son muy poquitos los AINES que se pueden administrar en los gatos. El paracetamol, acetaminofén, Dolex, no, ni de fundas para un gato, pero a los perros sí se les puede dar. ¿Listo? Al perro se le puede dar Dolex, se le puede dar acetaminofén, pero a su dosis, no a la dosis de humano. A nivel renal disminuye el flujo renal, entonces me puede generar lesión renal aguda. A nivel del útero me puede prolongar gestaciones porque bloquea la prostaglandina F2-alfa. A nivel hepático me puede generar procesos de intoxicación, específicamente el acetaminofén cuando no tiene su vía de glucuronidación clara. Tiene una segunda opción de sulfibrilación, no da, se va por la tercera opción que es de metilación. Y eso genera beta-hemoglobina, que es básicamente bloquear la hemoglobina. No deja que la hemoglobina cargue oxígeno, sino que carga moléculas de acetaminofén, por decirlo de alguna forma. Entonces deja de transportar y genera una hipoxia. Y la sobredosis por intoxicación aguda, porque también pasa, hay AINES que saben muy rico y pues el perro es pendejo y cree que son galletas y va y se lo come, y pues un exceso de AINES en un momento dado nos puede generar vómito, diarrea, depresión del sistema nervioso central, alteraciones vasculares, alcalemias y después acidemia, no debería decir academia, acidemia. ¿Listo? Entonces, niños, mañana nos conectamos, tristemente, para que sigamos viendo AINES y les dejo un tallercito de dosificación para ver cómo están en dosificación, ¿listo? Porque si necesitamos meterle muchísimo dosificación, eso lo seguiremos viendo, cada parcial se evalúa dosificación. Y cuando veamos fluidos, cuando vemos el módulo de renal, vemos toda la parte de manejo de hidratación, ¿listo? De los cálculos de fluidoterapia. Pero para llegar a eso necesito ver cómo están en infusión y en todo. Ahora te doy yo. La ácido acetilsalicílico. ¿Pero qué es? Que no te... Antihemostático es que evita la hemostasis hemática, es decir, trombos o ese tipo de cosas. Eso. En cirugía, cuando les diga, pasen libro antihemostático, son las pinzas que bloquean para evitar sangrado. Sí, lo vivimos. De